Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos nuevamente en otro encuentro los días jueves del Observatorio del Instituto de Derecho Civil. Gracias a todos por estar ahí. Hoy tenemos el honor de tener dos expositoras de lujo que nos acompañan en estos encuentros de repaso de nuestro Código Civil ya no es nuevo, de nuestro Código Civil y Comercial. Hoy el tema que nos convoca es acciones de filiación, las disposiciones generales, la clasificación, las acciones de reclamación de Estado. Y bueno, para este encuentro contamos con la valiosa presencia de la doctora Patricia Cuyumian de Williams y la doctora Andrea Podestá. Todos la conocen, las conocen a ambas porque siempre nos acompañan en todos los encuentros del Instituto de Derecho Civil y de Familia aquí en el CASI, pero bueno, vamos a hacer un repaso de su currículum. La doctora Patricia Cuyumian de Williams es abogada, graduada con diploma de honor en 1981 en la Universidad de El Salvador. Tiene título de especialista en Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especializada en temas de Derecho Internacional de Familia y Sucesiones, profesora de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioderecho, tanto de grado como de posgrado en numerosas universidades. Es autora de diversos libros de Derecho de Familia y de Sucesiones, y artículos en diversas revistas especializadas. También es miembro de la Asociación Internacional de Abogados de Familia, y miembro fundadora y vicepresidenta de AIJUDEFA, que es la Asociación Internacional de Juristas del Derecho de Familia, y también de ACIME. Bueno, gracias por estar aquí, Patricia, y después voy a presentar ahora, para que después no interrumpirla con su exposición, a la doctora Andrea Podestá. Ella es abogada, con un título expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, especialista también en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, mediadora. Ejerce de manera independiente su profesión, es profesora regular adjunta de Familia, Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y profesora titular por concurso de la materia de Derecho de las Sucesiones en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCE, autora de diversos artículos publicados en revistas especializadas, participante en diversos congresos, jornadas, conferencias de derecho, y hoy tenemos el gusto de tenerlas ambas aquí. Ellas quieren hacer una exposición dinámica, así que va a ser tipo un conversatorio entre las dos. Se van a asistir con un PowerPoint que después va a estar a disposición a través de la plataforma, y este encuentro va a durar aproximadamente 1 hora y minutos, y después de eso vamos a dar un espacio abierto para las preguntas. Bueno, las dejo con las expositoras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu introducción. Y realmente, como siempre decimos con Andrea, el tema filiatorio es uno de los temas que más nos apasionan, porque realmente ha tenido una evolución en los últimos años que es absolutamente increíble. Creo que es una de las instituciones que más cambios ha recibido en los últimos tiempos, y por eso realmente para nosotras es un gusto poder hablar y presentar este tema. Armamos este PowerPoint que nos va a ir acompañando, y realmente para comenzar, lo que más nos interesa como mencionar en cuanto a esto del gran desafío que presenta el derecho filiatorio, tiene que ver con el hecho de que como les decía, es uno de los que ha generado mayores cambios en los últimos tiempos. Cuando hablamos de
pasado, presente y futuro del derecho filiatorio, vemos cómo históricamente existían dos grandes principios que rigieron desde el derecho romano. Estos dos grandes principios fueron siempre el madre siempre certa es, y el hecho de la imposibilidad de determinar con certeza la paternidad. Ustedes perfectamente saben cómo estos dos principios que se mantuvieron inalterables a través de los años, en la actualidad prácticamente no tienen mucha vigencia, y esto es lo fascinante de estas nuevas, de todo lo que es el derecho filiatorio. ¿Cuál es el presente? El presente es absolutamente diferente, porque vemos que se trata de que hoy el hombre tiene en sus manos la posibilidad de controlar la evolución genética y trasladar su reproducción del hogar a el laboratorio, con total disociación entre la sexualidad y la procreación. Todas las nociones biológicas tradicionales se fueron modificando y reestructurando. Básicamente, ¿cómo fue que perdieron vigencia estos principios? El de la imposibilidad de determinar la paternidad a través de los estudios de ADN. Y todo el tema de que la maternidad siempre cierta es con las técnicas de reproducción humana asistida. Por lo tanto, realmente vemos que en la actualidad hay un cambio paradigmático en todo lo que tiene que ver con el derecho filiatorio. Y además, ahora podríamos agregar que también se está poniendo en duda el doble vínculo filial, que este también es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y aquí llegamos, no, el futuro también nos depara unos cambios increíbles, y creemos que podría ocurrir, los científicos dicen que sería posible, el tema de la clonación con fines reproductivos. Este sería un gran dilema para el futuro, porque generaría una desestructuración de todo el derecho filiatorio. Pero bueno, yo estoy tratando de pasar la filmina, pero parece que por alguna razón, ahí está. Acá tenemos el tema del pasado, el presente y lo que implica el futuro del derecho filiatorio. Y la verdad es que, bueno, y Andrea, ¿dónde estamos hoy en el año 2020? Buenas tardes a todos. ¿Y dónde estamos en el año 2020? Como sabemos, en el 94, con la reforma constitucional y la incorporación de los tratados de derechos humanos a la misma, se conformó el bloque de constitucionalidad. Entonces, ahora estamos un poquito más arriba que el Código Civil. Estamos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos para determinar y saber cuáles son los principios rectores de todo el derecho filiatorio. Esto es el interés superior del niño, que ya estaba en la Convención de los Derechos del Niño, ya estaba plasmado en el artículo 3º de la Ley 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Está en la igualdad de todos los hijos. ¿Se te fue la voz o yo no te estoy pudiendo oír, Andrea? Matrimoniales o sean... A ver. ¿No se me escucha? Ahora no, se no sé el bien. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora es como una interferencia. No me veía, muy oscuro. A ver, empiezo, o sea, continúo con los principios constitucionales, entonces, y los tratados de derechos humanos que nos están marcando desde encima del Código Civil aquellos temas que hay que tener en cuenta para todo el derecho filiatorio. Esto es el interés superior del niño, esto es la igualdad de todos los niños, sean matrimoniales o extramatrimoniales, esto es la importancia de la prueba y todo el avance del derecho a la razón, un daño que haya sido causado dentro del derecho filial. Ahora bien, estos principios, a su vez, hay algunos que sí se mantienen, hay algunos que sí tenemos principios que vienen ya desde el Código Civil y algunos que vienen desde la 23.264. ¿Cuáles son esos principios?
Primero, el tema del plazo de embarazo. El plazo de embarazo, de acuerdo al artículo 20, es plazo máximo 300 días, plazo máximo 300 días, plazo mínimo 180 días, excluido el día del nacimiento. El sistema binario, esto que si bien ya adelantó Patricia, está ahora en crisis, el nuevo código establece que no se puede tener más de 2 vínculos filiales. Las presunciones también se mantienen en cuanto a la filiación matrimonial del o la cónyuge de quien dio a luz, se mantiene la presunción de ser el otro progenitor. Si bien hay distintas formas de determinar la filiación, ya sea por naturaleza, por adopción, etcétera, la determinación es distinta, pero los efectos son siempre los mismos. También se mantiene la forma del reconocimiento. Cuando no tengo el otro progenitor, porque no tengo una presunción, tengo que esperar que él lo reconozca, y si no voy a tener que hacer la acción judicial. Entonces, la forma y los tipos de reconocimiento, con la importancia que se le da dentro del reconocimiento a la posesión de Estado, estos sí son principios que se mantienen. También se mantiene esta presunción en cuanto a los matrimonios sucesivos, de la mujer que dio a luz, en el sentido que si el hijo nace dentro de los 180 días de celebrado el segundo, pero antes de los 300 de disolución del primero, se presume que el cónyuge del primer matrimonio es el progenitor, mientras que si nace después de los 180, siempre dentro de los 300, se presume que tienen por padre al segundo cónyuge. También se mantiene el tema de las acciones de filiación, se mantienen todas las acciones, si bien se unifican los plazos y se amplían los legitimados, y también se mantiene, por esto tan importante, que es el derecho a la identidad, que el hijo va a poder accionar en todo tiempo. Entonces, tenemos los principios constitucionales, tenemos los principios que se mantienen. Patricia, ¿qué nos decís de las modificaciones? Bueno, como todo este Código Civil y Comercial de la Nación, sobre todo en los temas relacionados con familia, hay un gran cambio en la terminología. Ya no vamos a hablar de impugnación de la paternidad, sino que vamos a hablar de la filiación presumida por ley. Hablamos del cónyuge de la madre, sin hacer referencia al marido de la madre, entre otras menciones. También vamos a ver que vamos a tener una nueva fuente de filiación, que va a ser la voluntad procreacional, que va a ser el elemento central y fundante para la determinación de la filiación. Este nuevo código va a regular las técnicas de reproducción humana asistida. En realidad no va a ser una regulación a fondo, sino que simplemente va a establecer como los principios generales que van a regular estas técnicas, y lo que tenemos que aspirar es a tener una regulación específica sobre el tema. También vamos a ver que están reguladas con forma mucho más detallada todo lo que tenga que ver con las pruebas genéticas, y esto también va a ser parte de nuestra charla de hoy. El nuevo código incorpora expresamente el derecho de alimentos provisorios para el niño por nacer. Regula expresamente el daño causado por el no reconocimiento. En realidad lo que hace el nuevo código es incorporar todo lo que la jurisprudencia venía marcando como necesario en materia filiatoria. Otro cambio tiene que ver con que ya no va a ser necesario el consentimiento de la madre para iniciar o continuar una acción de determinación de la paternidad, porque aquí lo que va a tener realmente importancia es el derecho a la identidad, y el Ministerio Público va a tener independencia y posibilidades de iniciarlo sin ese consentimiento. También se prevé el reconocimiento del hijo por nacer, y vamos a ver cómo a nivel de acciones se van a unificar los plazos y se amplían los legitimados para impugnar, para realizar estas acciones. Entonces la verdad es que vemos cómo hay principios que se mantienen, hay otros que se modifican, y también hubo artículos que quedaron en el camino. ¿Cuáles fueron estos, Andrea? Sí, Patricia, en realidad el código, cuando fue el anteproyecto, preveía la procreación post-mortem y preveía la gestación por sustitución. Pero al pasar por el Congreso, al pasar por el Senado, estos dos artículos fueron suprimidos. ¿Qué se entendía por la procreación post-mortem? La procreación post-mortem es la situación particular que se da cuando una pareja estaba haciendo un proceso que
porque estas técnicas de reproducción humana asistida llevan un tiempo, y uno de los integrantes fallecía durante este proceso, entonces, ¿qué pasaba? Si se podía o no avanzar y continuar con la técnica. La regla era la prohibición, que no se iba a poder hacer la procreación post-mortem, pero se establecían una serie de excepciones, y principalmente estaba dado cuando la persona que falleció había dejado, ya sea en el centro o por un testamento válido, había dejado expresada su voluntad de que su material, o ya el embrión, se utilizara para gestar y que tener una nueva vida y descendencia. Esto era lo que se preveía en la filiación post-mortem, que también se la conocía como post-mortem patris. Y por otro lado, se regulaba la gestación por sustitución. La gestación por sustitución, después lo va a contar más Patricia, pero en el derecho comparado tenemos una postura, las que prohíben la gestación por sustitución, aquellos países que prohíben la gestación por sustitución, aquellos países que se abstienen de regularla, y aquellos que la regulan. De estas tres opciones, los autores del anteproyecto deciden regularla. Ahora bien, ¿por qué la regulan? Ellos establecen que básicamente por tres razones: porque es una realidad, porque la realidad tiene esta fuerza, las técnicas se están aplicando, y un poco para evitar lo que se llama el turismo reproductivo, tenían que tener algún tipo de regulación. Segundo, porque se había reconocido ya desde hace antes de la sanción del nuevo código, en la celebración del matrimonio por personas del mismo sexo, con lo cual para ellos darles la posibilidad de tener descendencia tenían que recurrir a estas técnicas, con lo cual esto también era otra situación a contemplar para regularlas. Y por último, porque se consideraba más beneficioso que contar con una regulación, con pautas claras, con una autorización judicial, porque se exigía en cada caso la autorización judicial, para que brindar seguridad jurídica no solamente a los comitentes y a los adultos, sino también y principalmente a los niños que nacían por medio de estas técnicas. Ahora, volviendo al código, porque esto se suprimió, Patricia, ¿qué nos podés decir de las acciones de filiación? Bueno, si vamos a hablar de las acciones de filiación, básicamente vamos a tener que primero separar o dividir o distinguir las acciones de reclamación de las acciones de impugnación. Las acciones de reclamación son aquellas que tienen por objeto emplazar al niño en un estado de familia. Y básicamente vamos a ver que la gran mayoría de estas acciones se van a centrar en la reclamación de la paternidad extramatrimonial. Esto es en la práctica. Y después tenemos las acciones de impugnación de la paternidad, que son aquellas que van a desplazar como consecuencia de que existiera una presunción legal, esto es en el caso de que existiera un matrimonio, o en el caso de que el niño fuera extramatrimonial, los supuestos de reconocimiento. Vamos a ver que claramente el código aclara que estas acciones, tanto de reclamación como de impugnación, van a tener vigencia solamente cuando nos estemos refiriendo a filiación por naturaleza. Y no va a poderse invocar cuando exista una filiación que deriva de las técnicas de reproducción humana asistida. Esto lo dice claramente cada artículo que se refiere a una acción de filiación. ¿Y por qué es esto? Porque no vamos a poder iniciar estas acciones de reclamación de la filiación contra aquellos, por ejemplo, que hayan donado sus gametos. Pero claramente, para que no pueda prosperar estas acciones en los casos de reproducción humana asistida, necesariamente tiene que haber existido este consentimiento previo, informado y libre. Si tenemos este consentimiento previo, informado y libre, que cumpla con todos los requisitos previstos por el Código Civil y Comercial de la Nación, en esos supuestos no se va a poder aplicar estas acciones que vamos a empezar a comentar a continuación. Tampoco se va a poder desconocer o impugnar, por ejemplo, una paternidad por no existir vínculo biológico, si hubo por parte de ese progenitor el consentimiento libre, previo e informado, en el sentido de que iba a asumir esa paternidad o esa relación de filiación en base a las técnicas de fertilización asistida. Y otro elemento muy interesante para tener en claro, vamos a ver que estas acciones, tanto de reclamación como de impugnación, están relacionadas
va a haber un periodo de una legitimación, o sea que el hijo las va a poder ejercer en todo el tiempo, y los demás solamente lo van a poder ejercer dentro de un plazo de caducidad de 1 año, que ahora vamos a ver bien cómo funciona esa legitimación activa. Sin embargo, va a haber algunos supuestos excepcionales, donde a pesar de no tener legitimación para, por ejemplo, iniciar una acción de reclamación de la filiación, se va a poder iniciar esta acción para conocer sus orígenes, o sea, para defender el derecho a la identidad. Por ejemplo, una nieta podría iniciar una acción no iniciada por su madre contra alguno de sus abuelos para poder conocer cuáles son sus antecedentes biológicos. Este, por ejemplo, es un caso del 2011 en Azul, donde es de la Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala 1, del 25 de agosto del 2011, donde la madre no acciona, pero lo hace su hija contra el abuelo. La hija no tenía esta legitimación activa para reclamar la filiación, pero se lo concedieron dentro del marco de este derecho a la identidad. Y ahora sí, entrando específicamente en cuáles son los caracteres que hacen a la acción de filiación, vamos a ver el tema de son inalienables, son imprescriptibles, por supuesto que son imprescriptibles, hay un derecho imprescriptible para el hijo, tampoco se va a poder hacer una renuncia, son irrenunciables, una renuncia expresa o tácita, pero hay que dejar bien aclarado que sí se va a poder, hay prescripción para los derechos patrimoniales que nacen de estas acciones, como por ejemplo, podría ser el derecho a percibir alimentos, el derecho a daños y perjuicios. En ese caso sí, vamos a ver que hay un derecho hay una prescriptibilidad. También vamos a ver que son acciones inherentes personales, y vamos a ver que también hay una unificación de plazos ilegitimados, o sea que ahora es mucho más simple entender las acciones de filiación que con el código anterior. Y ahora sí, nos gustaría, y esto nos recalcaron, que dar como datos prácticos, qué pasa en el derecho procesal y cuáles son, por ejemplo, el juez competente, si es necesaria la mediación previa, qué pasa respecto a la prueba, y Andrea nos va a poder contar todo esto. Bien, con respecto a los aspectos procesales, lo primero que sabemos los abogados que tenemos que buscar es el juez competente, el tema de la competencia. ¿Quién es el juez competente? El juez competente, acá hay un artículo que nos parecía con Patricia importante recalcar, que es el 581, que no está ni en el Código Procesal ni en la parte de proceso de familia del Código Civil y Comercial de la Nación, sino que está en el título de filiación, en el cual refiere que si la persona que es el actor es una persona menor de edad o con capacidad restringida, él tiene la elección de establecer como competencia donde tiene su centro de vida y si no en el domicilio del demandado. ¿Esto a qué obedece? Obedece a que el Tratado Internacional de Convención de Personas con Discapacidad A ver, ¿se te fue la voz o soy yo la que no te oigo? Que ya ha sido reconocido con jerarquía constitucional, establece el tema de tutela. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí. Pero se te volvió a ir la voz. Sí, ahora no te escuchamos, Andrea. Estás como congelada. A ver si me inutiliza. Ah, bueno, ahora se fue nuevamente. A lo mejor, Andrea, si sacas un poquito tu imagen, se te va a poder oír y después volves con la imagen. ¿Qué te parece? Sí. A ver, sí. Sí, ahí te oímos bien. Exacto. Entonces, el tema de la competencia, primero, si el actor es menor de edad o tiene capacidad restringida, tiene elección de él elegir dónde va a ser el juez competente, que va a poder ser el del centro de vida del actor o el del domicilio del demandado. Si la persona es mayor de edad o con plena capacidad, entonces sí va a ser el domicilio del demandado el juez competente.
Esto con respecto a la competencia. Nos preguntamos si hay que hacer mediación previa. No, en las acciones de estado de familia no hay mediación previa, porque la acción de estado es algo que directamente va a determinar un juez, no pueden determinarlo los mediadores. La acción de estado no tiene mediación previa. Lo que sí va a tener mediación previa son las acciones que se derivan de la acción de estado. ¿Qué se deriva? Por ejemplo, los alimentos. Entonces, si yo quiero, además de ejercer la acción, pedir alimentos, ahí sí voy a tener que ir a mediación, porque esto es algo derivado de la acción de estado de familia. ¿Qué pasa con las medidas precautorias? Obviamente es aconsejable pedir todas las medidas precautorias que uno se nos ocurra. Sabemos que los códigos procesales son muy amplios en esto, y sabemos que los códigos procesales establecen no solamente que, o sea, las nominadas, sino también las innominadas, con lo cual el tema es aconsejable siempre, para no tornar ilusorio el derecho, establecer alguna o varias medidas cautelares o medidas precautorias. ¿Qué pasa con respecto a la prueba? Sabemos que hay amplitud probatoria, o sea, nosotros tenemos que se puede ofrecer cualquier tipo de prueba. Obviamente que la prueba más importante es, y la frutilla de la prueba es la prueba genética. Nosotros cuando recién empezábamos a ejercer era el de los juicios más difíciles, el de filiación, porque siempre oponían la exceptio pluriconcubention, entonces uno no podía llegar nunca a probar porque no había un estudio genético o algún estudio que nos avalara esta presunción que uno tenía de que era el progenitor. Ahora sabemos que las pruebas genéticas son fundamentales, que tienen un alcance de certeza casi cercano al 100%, en la inclusión, en la exclusión es del 100%, con lo cual lo que tratan los juzgados siempre cuando se inicia es hacer este tipo de pruebas para evitar otro dispendio jurisprudencial. En cuanto a qué pasa con la negativa a estas pruebas, bueno, la 23511, que era la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, decía que la negativa, o sea, el renuente, tenía un indicio en contra. Ahora la ley establece en el 579 que es un indicio grave en contra. Parte de la doctrina decía que, y sostiene todavía, que debiera decirse que es una presunción en su contra y una presunción iure de iure, o sea, la mera negativa, porque es simplemente, antes era una extracción de sangre, ahora es con un hisopado, con una extracción de un cabello, es algo muy simple que no vulnera para nada la dignidad de la persona. Entonces, pero lo cierto es que la ley sigue diciendo que es un indicio grave, con lo cual debiera acompañarse algún otro medio de prueba además de estos. Y además, lo que avanza el código es también en un tema que se discutía en la jurisprudencia, era qué pasa si la persona había fallecido, si se podía o no exhumar el cadáver, el respeto al cadáver, y la tensión entre el respeto al cadáver y el derecho a la identidad. Bueno, ahora claramente la ley establece que se puede, frente al fallecimiento, exhumar el cadáver, y a su vez se puede realizar la prueba mediante la extracción de material genético de los padres por naturaleza. ¿Esto por qué es? Porque hay algo que se llama el índice de abuelismo, que es cercano al 66%, y entonces esto nos da, con algún otro elemento de prueba, nos lleva a la certeza de que esta acción debe continuar y que debe tener resultado favorable. Y por último tenemos, bueno, o sea, sabemos la competencia, sabemos las medidas, sabemos las pruebas, tenemos la sentencia, vamos a tener los recursos. ¿Y qué pasa? Y esto es interesante porque ha habido una modificación en cuanto a la cosa juzgada. Nosotros sabemos, en familia manejamos mucho la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal. La cosa juzgada formal es la sentencia que logramos, y la material es cuando realmente hay cosa juzgada, y es cuando han intervenido todos los actores en este caso. Entonces, ha habido casos en los cuales, o porque no se ha presentado oportunamente la prueba de ADN, o porque no se conocía la prueba, la sentencia tuvo un resultado negativo. Y, sin embargo, ha habido casos en los cuales, dentro de los cuales está un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de febrero del 2015, en el cual reinició esa acción, aunque había estado ya con sentencia, por el tema de que se había hecho sin la prueba de ADN, y como ahora sí se pedía la prueba de ADN, se podía avanzar y determinar. Es tan fuerte el derecho a la identidad, es tan fuerte que puede pasar por sobre una sentencia que tenga autoridad de cosa juzgada formal. Bien, esto en cuanto al proceso.
Ahora, vamos a entrar en el tema de la llamada triple filiación. Para eso tenemos que empezar con el doble vínculo filial. O sea, el Código Civil establece en el 558 que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, y lo dice bajo cualquier naturaleza, y esto si se reclama entonces alguna afiliación, esto significa que tengo que previa o simultáneamente ejercer la correspondiente acción de impugnación. Esto que suena tan tajante, ¿es así, Patricia? La verdad es que lo que nos estamos ahora preguntando es si realmente solamente existen 3 tipos filiales, o sea, 3 fuentes filiales, que por supuesto tenemos la de naturaleza, que es la biológica, las técnicas de reproducción asistida, que es la voluntad procreacional, y la adopción, que tiene una fuente jurídica. Pero podremos ahora empezar a hablar de que también hay una fuente que podría ser la socioafectividad. Bueno, en realidad vamos a un fallo del 2013, fíjense, anterior aún a el nuevo Código Civil y Comercial. Vamos a ver que esta es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde hace lugar a la filiación socioafectiva. El caso es muy interesante, es del 5 de abril del 2013, que le reconoce el valor a la filiación socioafectiva y rechaza una impugnación de reconocimiento realizada por el padre biológico, y se mantiene la paternidad de quien la había reconocido, aunque no había vínculo biológico. Este es un caso de San Nicolás. El auto es MJF con ME sobre filiación, y lo que dice la Corte Suprema es que pese a que la prueba biológica excluyó al accionado como padre del menor, de la restante prueba surge que cultivan un estrecho vínculo sentimental, con una periodicidad de trato e intensidad ostensiblemente mayor y más profundas al que profesa con su padre biológico, lo cual permite concluir que su mejor interés no puede ser sino materializarse a través del mantenimiento de la paz familiar alcanzada de esa forma. Realmente esto es un fallo absolutamente novedoso, pero bueno, es del 2013, donde ya se ve como fuente de filiación la socioafectividad. Pero en realidad este concepto de socioafectividad vamos a ver que se desarrolla con muchísima más fuerte en el Brasil. En Brasil tenemos hay un fallo del Supremo Tribunal el Tribunal Federal de Brasil, que ya ahora sí vamos a entrar en triple filiación, porque este fallo que nosotros tenemos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires habla de darle más importancia a la socioafectividad que al vínculo biológico, pero deja el doble vínculo filial, porque rechaza la posibilidad de impugnar esta paternidad para reconocer otra. En cambio, lo que hace el Supremo Tribunal de Brasil, que es absolutamente novedoso para el año 2016, es que en realidad acepta la triple filiación a partir de incorporar el concepto de socioafectividad. Es un caso de una niña que tiene de una niña que tiene más de 20 años de relación con su padre jurídico, que es el marido de la madre, y también tiene trato con su padre biológico. El padre biológico inicia una reclamación de la paternidad, y la niña se presenta diciéndole al juez que es verdad que su padre biológico es otro, y que ella tiene buena relación con su padre biológico, pero que tampoco quiere perder la relación con el marido de su madre, que fue el que apareció siempre como padre. Y entonces el fallo hace lugar a la posibilidad de incorporar el padre biológico como un referente más en la vida efectiva de esta niña, como un progenitor más. ¿Cuál es el sumario de la sentencia de Brasil? Habla básicamente de superación de obstáculos de diseños legales. Dice que el concepto de familia no puede reducirse a modelos estereotipados. También habla este fallo del interés superior del menor en el reconocimiento de ambos vínculos.
habla de que en los hechos hay una situación de pluriparentalidad y que lo único que hace la resolución es poner en derecho lo que está ocurriendo en el hecho. Y lo que también dice el fallo es que el derecho debe amoldarse a las voluntades y necesidades de las personas. Y por último, él habla del derecho a la búsqueda de la felicidad. Vemos claramente como aquí estamos en un caso de triple filiación que tiene una base por naturaleza. Hay otro caso interesante de triple filiación que se presentó también en Brasil y que tenía que ver con también la prueba genética. Porque es un caso insólito, porque la madre inicia una reclamación de filiación contra el supuesto padre. Pero resulta que este supuesto padre en realidad tenía un hermano gemelo. Se le hace el ADN, da que hay un 100% de certeza de que es el padre biológico, pero se presenta el otro hermano pretendiendo diciendo que él también tiene el mismo ADN y que por lo tanto no se le puede adjudicar la paternidad porque habría duda en cuál de los dos hermanos gemelos realmente es el padre de ese niño. Y la sentencia que tiene que ver con este caso de los gemelos es muy interesante porque el juez establece un caso de triple filiación y dice, muy bien, uno de ustedes dos es el padre sin lugar a duda. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando todavía no estaban las técnicas de ADN o HLA, lo que ocurría es que los casos de reclamación de la filiación eran uno de los más difíciles, porque la madre podía venir y probar una relación extramatrimonial, una relación afectiva con un señor. Por todos los medios de prueba, por supuesto que la parte privada no se podía probar, no había ningún tipo de examen médico, y si venía, ¿qué hacían los demandados? Traían otras personas que decían que habían tenido relaciones en el mismo tiempo con la misma mujer, y entonces como el juez no podía determinar quién realmente era el padre, se rechazaba la acción de reclamación de la filiación. Jugando con este mismo concepto, los gemelos dijeron, como el juez no va a poder determinar cuál de los dos es el padre, no va a poder adjudicarle la paternidad a ninguno de los dos. Sin embargo, ¿qué hace el juez? El juez dice, muy bien, señores, acá hay una mala fe procesal. Y también podría haber habido una mala fe de conducta con respecto a la madre, si ustedes además engañan a la madre y no se sabe cuál de los dos es el padre. Si los dos mantenían relaciones con esta señora, haciéndole creer que era la misma persona, hay mala fe. Si no es así, y lo están utilizando como un subterfugio procesal, también hay mala fe. Entonces, por la mala fe procesal, le voy a adjudicar la paternidad a ambos. Y fíjense lo que además hace el juez. Establece que ambos van a tener obligación alimentaria con respecto a este niño por el 30% de sus ingresos, o sea que le dobla al niño la posibilidad de alimentos. O sea, vemos cómo es muy interesante la jurisprudencia de Brasil en lo que hace a el tema de la triple filiación. Ya yendo a la Argentina, también tenemos casos jurisprudenciales y también tenemos casos administrativos donde se va a aceptar la triple filiación. El primer caso, en realidad, es directamente un tema administrativo, porque se da en el registro de la Ciudad de Buenos Aires, en sede administrativa, en el registro civil de Mar del Plata, por resolución administrativa del 22 de abril del 2015, se presenta un matrimonio de dos mujeres que había tenido un bebé con el aporte de semen por parte de un amigo de ambas, que además, en realidad, había querido también participar en este proyecto de parentalidad común. Ellos habían hecho un acuerdo por el cual él aportaba el semen, una de las dos mujeres de este matrimonio aportaba el óvulo y llevaba adelante el embarazo, pero con la intención de que los tres criaran en común a este niño. Entonces, cuando nace, se inscribe a nombre de la mamá, por supuesto que da luz, y por la presunción, la esposa pasa a ser también
progenitora de esa niña. Y entonces al año se presenta el hombre diciendo que en realidad él era el padre genético, biológico, y pidiendo que se lo incluyera sin desplazar a nadie en la partida de nacimiento, y así lo hace el Registro Civil de Mar del Plata en abril del 2015. Veamos que todavía no había entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo mismo ocurre al poco tiempo, también antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo mismo ocurre con el registro de la Ciudad de Buenos Aires, que también acepta un caso de triple filiación. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, el 1 de agosto del 2015, ya el registro civil no puede aceptar estas triple filiaciones porque contradice lo establecido por el artículo 558. Y por lo tanto, aquellos que busquen este tipo de relación filial van a tener que iniciar acciones judiciales para lograr el emplazamiento en la triple filiación. Vamos a ver un caso de una acción innominada iniciada en el año 2017, también en Mar del Plata, en el juzgado de familia número 2, donde es interesante porque la asesora de menores presta su consentimiento en la posibilidad de que se inscriba a nombre de los tres, y el que se opone va a ser el Ministerio Público Fiscal. Y va a salir una sentencia en primera instancia donde se hace lugar al emplazamiento como progenitores de los tres. Esta sentencia luego fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. Vemos estos casos, hemos visto casos que tienen que ver con la experiencia de la República Argentina con las técnicas de fertilización humana asistida. Pero también vamos a ver casos de triple filiación, donde no solamente hay situaciones de técnicas de reproducción humana asistida, sino que también vamos a ver que se va a dar estos casos tanto en la filiación por naturaleza como en la filiación por adopción. Y también quería comentarles que en el derecho comparado, no solamente en Brasil vamos a ver casos de triple filiación, sino que lo vamos a ver también en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos y en Australia. Entonces ahora me gustaría preguntarle a Andrea si nos puede contar alguna de las causas jurisprudenciales que tenemos en relación a la triple filiación en casos de adopción por integración. Sí, no solamente tenemos en caso de adopción, sino también tenemos en la pluriparentalidad. En cuanto a la adopción, tenemos el juzgado número 4 de La Plata, en el cual es un caso curioso porque es una pareja que se separa habiendo tenido una niña y luego la mamá se vuelve a casar y entonces además tiene una hija con este progenitor afín de la niña. La niña conocía perfectamente la situación y mantenía buen vínculo con su papá biológico. Pasado un tiempo, el progenitor afín inicia la adopción, que esto en realidad no es muy común porque cuando se inicia la adopción del progenitor afín, en general, cuando el padre biológico se ha desvinculado, pero en este caso no se había desvinculado. Entonces la jueza cita al padre biológico y el padre biológico dice claramente que no tiene ningún problema, que puede perfectamente otorgarle la adopción simple de integración al progenitor afín, pero que él quiere mantener los mismos estados y el mismo derecho y la misma situación jurídica que tenía antes. Entonces, la jueza, frente a esta conformidad de todos, dicta la sentencia. Y después tiene que llegar entonces a hacerle una aclaratoria, porque le preguntan, ¿y entonces qué alcance que tiene? ¿Cómo quedamos los dos padres? Y ahí, en la aclaratoria, la jueza dice que se debe inscribir en la partida de nacimiento con la triple filiación y le tiene que adicionar al apellido del padre adoptante al que ya tenía, que era de su padre biológico. ¿Sí? Esto es del Juzgado Civil de Familia de La Plata del 20 de febrero del 2017.
¿Mm? Ahora, también tenemos casos de triple filiación en cuanto a la filiación por naturaleza. Este es el caso de Monteros en Tucumán, el 18 de febrero del 2020, la jueza Díaz Galindo determina que la situación fáctica era una niña que nace, que no es reconocida por su padre biológico, y esto es un tema importante, sino que es posteriormente reconocida por la pareja de la madre. Esta niña crece sabiendo que tenía un papá y un papito, como ella llamaba, que estaba de lunes a viernes con su papá y de sábados y domingos con su papito. Y entonces el padre biológico, cuando la niña llega a los 9 años, se presenta impugnando esta filiación porque no era la biológica. Lo que hace la jueza es toma intervención con la niña, toma intervención con la familia, es una sentencia muy recomendable de lectura porque es de muy fácil lectura y está muy bien fundada, con una terminología muy accesible, y la jueza establece la pluriparentalidad, o sea, declara inconstitucional el 558, este artículo que veníamos hablando, que era del doble vínculo, lo declara inconstitucional, dice que la niña no tiene que elegir entre sus dos papás, y que con lo cual era perfectamente válido que estuviera esta nueva forma de familia y que hubiera una triple filiación. Lo que a nosotros, estudiando un poco el caso, y no en relación al caso puntual, sino en relación a esta situación, lo que nos hace un poco de ruido es que si hubo o no un reconocimiento complaciente de parte del padre que no lo era, hasta qué punto esto puede ser avalado jurídicamente. O sea, una es la cuestión sociológica o psicológica de la niña, que puede perfectamente tener en su organización familiar, sabiendo que tiene una mamá, su papá del corazón o su papito, uno biológico, y los conoce y conoce a sus familias, etcétera, pero de ahí a llevar a la situación jurídica de tener que emplazarlos ya, creemos que es una situación que hay que tomar con cierto cuidado y sobre todo por los efectos, porque nada dicen de los efectos, no se ha planteado hasta ahora qué pasaría con un derecho sucesorio, qué pasaría con determinadas situaciones, esto hasta qué punto los estamos reconociendo algo que es, como bien dijo Patricia, es socioafectivo, pero bueno, el derecho hasta qué punto tiene que convalidar todo o no. Esa es un poco la pregunta que nosotros nos hacemos. Ahora, si bien del tema de triple filiación creemos que se puede hablar mucho más, ¿vamos a volver a las acciones, Patricia? Por supuesto, me parece que ahora sí podemos entrar a hablar de las acciones de reclamación en sí mismas, y sabemos que cuando hablamos de las acciones de reclamación vamos a tener de reclamación de la filiación matrimonial, que tiene muy escasa aplicación realmente, pero la vamos a mencionar porque, bueno, está en el código y a lo mejor algún caso podría ocurrir, que es para el caso de que el niño nazca sin ningún tipo que sea NN y que no tenga ni madre ni padre acreditado, y entonces en ese caso la acción se va a dirigir contra ambos progenitores, que además deben estar casados para que se pueda hacer contra ambos, y la legitimidad pasiva va a ser contra el matrimonio, y la legitimación activa, que la legitimación activa va a ser la misma para la filiación matrimonial como para la filiación extramatrimonial, va a ser el hijo en todo el tiempo, era lo que venimos hablando, que esto es imprescriptible. Y también los herederos van a poder o continuar la acción iniciada por el hijo, si fallece durante el transcurso de la acción, o van a poder iniciarla, pero escuchen esto, solamente si el hijo fallece siendo menor de edad, o cuando fallece antes de haber transcurrido un año, que llegó a la mayoría de edad, por lo tanto, o a la plena capacidad, y también cuando durante el primer año de que ese hijo tuvo conocimiento de las pruebas que le permitían reclamar esa paternidad. O sea que claramente los casos son muy puntuales en cuanto a los herederos, y como ya dije, no se aplican para las técnicas de reproducción humana asistida.
En cambio, si vamos a hablar de las acciones de reclamación de la filiación extramatrimonial, que es la más común, vamos a ver que el 70% de los reclamos filiatorios es para emplazar a un progenitor que no lo hizo voluntariamente. La legitimación pasiva va a ser contra ese progenitor, a quien se le está reclamando la paternidad, y la legitimación activa va a ser idéntica que para el caso de la filiación matrimonial. El hijo en todo el tiempo y los herederos solo en los supuestos específicamente permitidos por la ley. Nuevamente, es repetitivo, pero bueno, es muy importante, no se puede reclamar la filiación, no se puede reclamar la filiación extramatrimonial, por ejemplo, al dador del esperma, porque esto claramente dice que cuando hubo consentimiento libre, pleno e informado, no se va a poder aplicar a las técnicas de reproducción humana asistida. Y es con este tema de la legitimación, está claro, entonces dijimos que solamente lo puede iniciar el hijo en todo el tiempo y los herederos hasta un tiempo determinado. Hay un fallo interesante del juzgado de familia número 1 de Tigre, que rechaza in limine el reclamo de una filiación contra el abuelo, en realidad la filiación paterna del padre de la actora, ya que no se puede subrogar el hijo en los derechos del padre por ser, como dijimos cuando hablamos de los caracteres, realmente el carácter era que era inherente a la persona, y por lo tanto no es posible que se lo se subrogue en este derecho. Aquí vemos la legitimación y la omisión al reconocimiento. Vamos a ver también entonces cuáles van a ser las consecuencias en cuanto a la omisión del reconocimiento. Quería referirme a al artículo 583, que habla de los supuestos en que un niño nace y solamente tiene acreditada la maternidad, y no así quién es el padre de ese niño. En ese caso, se va a la madre a suministrar el nombre del presunto padre y toda la información que contribuya a su individuación y paradero. Esto ya estaba en el artículo 255 del Código Civil anterior, pero la gran diferencia es que el 255 exigía el consentimiento de la madre. Esto había sido muy debatido en su momento, porque se consideraba que estaba el derecho a la intimidad de esa madre, y que podía ocurrir que el embarazo hubiera sido en el seno familiar, con el padre, con los hermanos, y que podría ser perjudicial para todo el grupo familiar que se iniciara una acción de reclamación de la filiación. Sin embargo, esto es modificado en el Código Civil, donde en realidad lo que se hace es priorizar el derecho a la identidad por sobre el derecho a la intimidad, y cuando se inscribe un con filiación materna, el registro civil tiene que citar a la madre, informarle sobre los derechos del niño y cuáles son sus deberes maternos, y luego, una vez que obtiene la información, remitirlo al Ministerio Público que promueva acción a la voluntad de la madre. Estuvimos con Andrea indagando a ver hasta dónde está esperando, y a través de la información que recibimos de los juzgados con jurisdicción en familia, es que si realmente la madre no colabora y no participa, es absolutamente imposible para el Ministerio Público seguir adelante estos procedimientos. Esto es un artículo que tiene muy buena voluntad, que por supuesto lo que se busca es proteger al niño, pero en la realidad de los hechos es de concreción. También el Código Civil y Comercial de la Nación nos da dos disposiciones, una en relación a la posesión de Estado, otra en relación a la convivencia. Y nos dice que la posesión de Estado, debidamente acreditada en juicio, tiene el mismo valor que el reconocimiento.
siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre nexo genético o biológico. Entonces, demostrando la posesión, no sería necesario la prueba genética. Entonces, yo hablando con Andrea le decía, pero bueno, la verdad es que si la prueba genética tiene tanta certeza de un 100%, ¿por qué vamos a tener que entrar a probar una posesión de estado cuando a través de un ADN y la negativa al ADN nos bastaría para tener una sentencia de reclamación de paternidad? Sin embargo, podría ocurrir, y esto es lo que está, hay casos particulares donde, por ejemplo, el padre falleció y él fue incinerado, cremado, y por lo tanto no podemos contar con la exhumación del cadáver, ni tenemos abuelos a quien hacerle valer y someterse a las técnicas de ADN, y entonces este artículo para esos casos particulares podría ser fundamental. Si podemos probar la posesión de Estado, se le podría adjudicar filonismo. Ocurriría para la convivencia de la madre durante la época de la concepción, que hace también presumir el vínculo filial a favor del conviviente, excepto por supuesto que se pueda demostrar con la prueba genética de que no es biológicamente el padre. Esto no es que basta probar la convivencia para ir al registro civil y inscribirlo, no, vamos a necesitar igual recurrir a un proceso judicial. Y nuevamente, con Andrea consideramos que esto solamente tendría sentido en la medida en que no podamos recurrir a la prueba de ADN. Otros puntos a considerar interesantes en el nuevo código, y una novedad, es que expresamente prevé en el artículo 15 el tema de los alimentos provisorios. Y en ese sentido se va a poder, cuando se inicia una acción de reclamación de la filiación, dura el proceso, se va a poder pedir que la otra parte, si hay visos de credibilidad, comience a pagar un provisorio. Esto está también relacionado con el derecho a pedir alimentos que tiene la embarazada. Si ustedes lo recuerdan, en responsabilidad parental, en el artículo 665, también se habla de la posibilidad de que la madre, acreditando de alguna manera que hay visos, pueda también tener un derecho alimentario. Y para cerrar este tema de las acciones de reclamación, también es interesante ver el tema de la reparación por el daño causado, por el conocimiento. Esto está previsto específicamente en el nuevo código, en el Código Civil y Comercial, porque habla del daño causado al hijo por falta de reconocimiento es reparable. El factor de atribución va a ser la culpa, y se va a poder plantear junto con la demanda, donde estamos reclamando la filiación, o lo podremos hacer paralelamente o posteriormente. También vamos a poder pedir mediatorias mientras dure el proceso de reclamación de la filiación, para asegurarnos que después estos derechos a acción del daño se van a poder efectivizar. Vamos a ver que el Código Civil y Comercial recepta una postura amplia en relación al daño, y que la jurisprudencia hace no solamente el daño moral, sino también el daño psicológico, y también hay un derecho a un daño patrimonial. La pérdida de chance a un autor por no haber sido reconocido al momento del nacimiento. Pero lo que nosotras nos preguntamos con Andrea, ¿qué responsabilidad tiene la madre que no inició el juicio inmediatamente? ¿O qué responsabilidad tiene la madre cuando no le comunicó al presunto padre que probablemente fuera el padre de ese niño? Todo esto no está previsto en el código, y bueno, hay un punto también de un jurisprudencial. ¿Quién va a tener legitimación activa para iniciar esta acción de reparación de daño? Por supuesto el hijo, en todo tiempo, y también se pregunta, ¿la madre tendrá derecho en representación del hijo o también tendrá un derecho propio por todo lo que tuvo que cubrir y los gastos en que incurrió durante el periodo en que este niño no fue reconocido por su padre? Así que todo esto son en realidad grandes
interrogantes nos planteamos a la hora de evaluar este tema de la responsabilidad por daño. También estuvimos haciendo una mini investigación para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el monto que están dando como indemnización? Es que siempre los montos resultan ser tan bajos que uno evalúa qué pasó aquí. Como no tenemos elementos para evaluar realmente cuál es la situación económica de las partes, es difícil también evaluar si el monto que se otorgó como por daños y perjuicios es suficiente o es alto. El mayor monto que encontramos es uno con la ayuda de la doctora Marta Matera, que nos facilitó esta información, es el de un fallo de Mar del Plata, que se estableció un monto de 2.500.000 pesos. Y nos decía la doctora Matera que en Buenos Aires lo máximo que ella había visto era en un monto establecido de 150.000 por daño moral, daño psicológico, que sumado igual es absolutamente inferior al daño que se había establecido en Mar del Plata. Así que vemos que en realidad estos temas que tengan que ver con la reparación del daño son como grandes incógnitas más que soluciones. Otros daños. También podríamos hablar, por ejemplo, de violación al derecho a la identidad. Recuerden que el artículo civil y comercial de la Nación lo habilita expresamente, con lo cual el no reconocimiento también implica a la identidad. Y como les decía, podemos también, lo que recién nos comentaba Andrea, iniciar daños por falso reconocimiento, por lo que es esto del elemento complaciente, porque en realidad también ahí se está alterando la identidad del niño. De este tema y de este artículo también hace una referencia, hace una crítica en el sentido de que debería también haberse referido a estos daños en el marco de las acciones de filiación. Y entonces creo que podemos cerrar el tema de las acciones de reclamación y pasar a las acciones de input de la paternidad. Así que me gustaría que Andrea pudiera hablarnos de este tema. Bien, sí, el código reformula las acciones y va a establecerlas en una forma más ordenada. Primero establece la impugnación de la maternidad, después va a establecer la impugnación de las presunciones de la filiación matrimonial y luego la impugnación del reconocimiento. Esto lo establece para seguir un orden lógico porque la maternidad queda establecida por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido sin ningún tipo de reconocimiento expreso por parte de la madre. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa si hubo sustitución o hay incertidumbre acerca de la identidad del hijo? ¿Qué pasa si no es la mujer, la madre del hijo, que pasa por suyo? Entonces, se podrá impugnar esta maternidad. Si la señora era soltera, se va a impugnar esa sola maternidad, pero si prospera la acción de impugnación de la maternidad y la señora era casada, va a caer también la presunción del cónyuge, del o la cónyuge. ¿Por qué? Porque va a ser por presunción y no directamente por reconocimiento. La impugnación de la maternidad, ¿quiénes van a ser los legitimados activos? El hijo, que lo va a poder hacer como siempre en todo tiempo, la madre, el o la cónyuge de la madre y todo tercero que invoque un interés legítimo. Esta acción va a caducar si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de la incertidumbre o sustitución, porque no siempre por la mera inscripción en el registro que le da publicidad al acto, no siempre esto va a generar que la persona sepa que no es o si es la madre biológica. Ahora bien, como bien decía Patricia, todas las últimas partes de los artículos de impugnación refieren que esto no se aplica si hubo técnicas de reproducción humana asistida. Pero justamente nosotros podemos comentar un fallo de Morón del 5 de marzo
del 2020, en el cual se utilizó esta impugnación de la maternidad en un caso de gestación por sustitución, porque ¿qué había pasado? Era un matrimonio que después de muchos intentos de tener hijos propios no los había logrado, conocía a otro matrimonio que sí podía gestar, y en el medio ellos adoptan a un chiquito que viene a integrar la familia, y conversación va, conversación viene, le piden a este matrimonio, se ofrece a una gestación por sustitución. Entonces, se extraen los gametos de la pareja que no podía llevar adelante el embarazo, se implantan los embriones, en la tercera implantación lleva adelante la señora el embarazo, nace. Claro, nace el hijo de una persona que estaba casada, con lo cual queda emplazado ese hijo como hijo de esta señora y del cónyuge. Esto es lo que hace la ley, porque es lo que determina la ley. Entonces, los padres que tenían la voluntad procreacional, ¿qué hacen? Inician la acción de impugnación de la maternidad. Y al impugnar la maternidad también les va a caer la paternidad presunta, porque en este caso era un matrimonio, los dos eran matrimonios heterosexuales, la paternidad porque era el cónyuge de quien había dado a luz. Con el traslado de la demanda, las partes demandadas, o sea, receptan esta situación, con lo cual la jueza de Morón determina que, en base a que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que todo lo que no está prohibido está permitido, entonces acepta esta voluntad procreacional de este matrimonio y ordena frente a este nuevo tipo de familia que corresponde proteger los derechos del niño nacido y garantizar su interés superior, y con el que el avance de la tecnología ha permitido la utilización de estas técnicas y la disociación, al tal punto que podemos hablar de una identidad biológica y otra genética y otra volitiva, con lo cual hace lugar a esta impugnación de la maternidad, cae en consecuencia la paternidad o del otro vínculo, y entonces se emplaza el matrimonio como padres de esta criatura. Ahora bien, luego tenemos, esta era la impugnación de la maternidad. Luego tenemos, habíamos dicho, las acciones de impugnación de la presunción. En realidad, de la presunción presumida por ley. O sea, que el cónyuge o la cónyuge es el otro progenitor. La ley habla de 3 acciones que son las mismas que tenía el Código Civil incorporadas por la 23264, pero estas 3 acciones en realidad nosotros nos vamos a limitar a solamente esta, la impugnación presumida por ley, la acción rigurosa. ¿Por qué? Porque hay una acción, las otras 2 acciones nunca tuvieron práctica, que es la preventiva, que es antes de que el hijo nazca, poder presentar e impedir que hacer valer que no haya presunción, porque el hijo no puede ser del cónyuge, o la negación simple, que es cuando el hijo nace antes de los 180 días pasado de la celebración del matrimonio. Como teníamos el artículo 20 que nos decía que los 180 días era el plazo mínimo, si el hijo nace antes de los 180 días de celebrado el matrimonio, significa que fue concebido antes, con lo cual no puede hacerse valer la presunción. Estas 2, la preventiva y la negación simple, no han tenido aplicación práctica, y es más, en los congresos y en los debates se pedía que se eliminaran, no se eliminaron, siguen estando. Pero la que es importante, que es la impugnación de la filiación presumida por ley, que es el o la cónyuge de quien da a luz, puede impugnar este vínculo alegando no poder ser el progenitor. Por supuesto que se puede acreditar cualquier medio de prueba, y así como en el articulado de la 23264 se establece que no es suficiente la sola declaración de quien dio a luz. El código trata de evitar la palabra madre y utiliza mucho más la frase de quien da a luz. Esta disposición, también se aclara, no va a ser no se va a poder aplicar en caso de que él o la cónyuge hubiera dado su consentimiento previo, informado y libre en relación a la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, porque si ahí se utilizaron gametos de terceros, obviamente si se hace la prueba genética va a dar que no lo es, pero que no es el padre biológico o la madre biológica o la comadre o el copadre, pero si dio su consentimiento previo, informado y libre antes de la aplicación de las técnicas, ya no va a poder impugnar esta filiación, porque sería como ir contra los propios actos.
Esta acción va a ser ejercida por el hijo, por supuesto, como siempre, en todo tiempo, y ¿quiénes van a ser los otros legitimados? La madre, el cónyuge o la cónyuge y cualquier tercero. Esto se amplió porque recordemos que el viejo 259 del Código Civil establecía que la madre que había dado a luz estando casada, el tercero no podía, si bien había algunos fallos en los cuales se terminó declarando la inconstitucionalidad, el verdadero padre no podía impugnarlo. Ahora se abren las legitimaciones, entonces ahora sí va a poder hacerlo. Ahora bien, también van a tener un plazo para hacerlo, que va a ser 1 año, desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no podría ser suyo, de quien la ley lo presume. En caso de que fallezca él o la cónyuge, esta acción la pueden impugnar los herederos siempre que no se haya vencido el plazo de 1 año. ¿Desde qué momento? Desde que se tuvo conocimiento de que el niño podía no ser el hijo o desde la inscripción. La ley siempre juega con estas dos presunciones porque, repito, el solo hecho de que esté inscripto no significa que se sepa si es o no el hijo biológico. Y por último, la última acción de impugnación es la impugnación del reconocimiento, o sea, de los hijos nacidos no dentro del matrimonio, sino, no dentro del matrimonio, sino fuera del matrimonio. Entonces, fuera del matrimonio, ¿cómo se reconoce? O hay reconocimiento o hay sentencia judicial. Y si se impugna el reconocimiento, el hijo lo puede impugnar en todo tiempo, y los terceros, que probablemente sea el verdadero progenitor, pueden ejercerlo dentro de 1 año, siempre dentro de haber conocido el acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño no podía ser el hijo. En estos casos no se habla de daños y perjuicios, y como hablábamos con Patricia, creemos que en estos casos de reconocimiento complaciente deben plantearse la posibilidad de algún tipo de reclamo por daños y perjuicios en caso de que se dé, por supuesto, todas las condiciones que se debe dar para la responsabilidad del daño grave, que sea, todas las consecuencias que sabemos que corresponden para aplicar para el daño. Y esto tampoco se aplica en las técnicas de reproducción humana asistida si hubo el consentimiento. Estas son todas las acciones que están dentro del título de la filiación. Ahora bien, nosotros podemos encontrar otras acciones en relación a la filiación que no están acá. Por un lado, el reconocimiento es un acto jurídico. Como tal, tiene que ser hecho con discernimiento, intención y libertad. Si no se hace con discernimiento, intención y libertad, por haber incurrido en error, dolo o violencia, se puede plantear la acción de nulidad del reconocimiento. Porque, repito, en definitiva, el reconocimiento es un acto jurídico. Entonces se puede plantear la acción de nulidad de reconocimiento. Otras acciones que se pueden plantear también son la acción declarativa de certeza o medidas autosatisfactivas para reconocer y saber cuál es la verdadera identidad y la identidad biológica. Esto en cuanto a las acciones. Ahora, hay un dilema que presenta y que tiene grandes detractores y grandes defensores, y que son las técnicas de reproducción humana asistida. Dentro de las técnicas, la gestación por sustitución, alquiler de vientre, maternidad subrogada, o los distintos nombres que ha llevado a esta situación. Patricia, ¿qué nos podés contar del derecho comparado en estos casos? La verdad es que este tema es fascinante y ha dado lugar a un enorme turismo reproductivo. Aquí en la foto vemos en la filmina una pareja que está buscando un hijo y está pensando cuál es el país donde más le va a convenir recurrir para concretar su deseo. Y la realidad es que justo la semana pasada, yo soy miembro del International Academy of Family Lawyers, que tendríamos que habernos juntado todos en Oslo, pero como consecuencia de la pandemia tuvimos un congreso virtual. Y uno de los temas que se tocaron fue este tema de gestación por sustitución o surrogacy, y lo que fue muy interesante en el panel es que teníamos abogados representantes de cada una de las distintas posiciones que hoy podemos ver en el derecho comparado. Teníamos un representante de Noruega que representaba perfectamente lo que son legislaciones prohibitivas, que vamos a ver que prácticamente todos los países europeos prohíben este tipo de
Después teníamos un abogado representante del Reino Unido que estaba representando las legislaciones restrictivas, o sea, aquellas donde no autorizan la maternidad por subrogación, pero de alguna manera si se concreta, le ponen algún tipo de, están muy estrictamente reguladas sobre lo que está permitido y lo que no está permitido. Y luego tenemos las legislaciones permisivas, como por ejemplo la de Estados Unidos, y tuvimos una representante de Estados Unidos que explicó cómo casi todo Estados Unidos hoy en día tienen legislaciones que autorizan la gestación por sustitución. De hecho, California es el gran lugar a donde concurren las parejas para lograr este tipo de técnicas. También es la más cara del mundo, por eso hay todo un turismo reproductivo donde se va viendo los distintos costos. Se habla que el costo de esta práctica llega a los $120.000, y solamente 3 estados de los Estados Unidos van a prohibir estas técnicas, que son Michigan, Luisiana y Nebraska. Y en este panel que yo les estaba contando fue muy interesante porque también tuvimos un representante India. La India fue el gran país que se le llamaba como el país alquiler de vientres, porque había centros donde se tenían a las mujeres de muchos recursos, donde quedaban embarazadas y prácticamente realizaban esta gestación por sustitución por la comida y la vivienda. India fue muy criticada como consecuencia de esta situación, y por lo tanto, a partir del 2015 modifica su legislación, y hoy en día solo permite el acceso a estas técnicas para matrimonios heterosexuales indios, y en el caso de que sean extranjeros tienen que cumplir una serie de requisitos súper estrictos, que hizo que India saliera de este mapa de el interés de las parejas por esta práctica reproductiva. Y vamos a ver que en el centro de India se trasladó a Ucrania. ¿Por qué Ucrania? Porque es uno de los países que tiene los costos más bajos en materia de estas técnicas de gestación por sustitución. Estuvo en estos días, a través del COVID-19, vimos que eran muchos los matrimonios, había 9 parejas argentinas que querían viajar a Ucrania, a Kiev, porque habían nacido, algunos 6 bebés ya habían nacido, y otros 3 estaban por nacer, y las parejas que querían contacto con sus bebés, viajaron gracias a que se les facilitó el gobierno argentino, tuvieron 15 días de cuarentena, y hoy había un comentario en el sentido de que podían por primera vez tomar contacto con estos niños. En este panel que yo les contaba, la representante de los Estados Unidos nos comentaba que había en estos días también en los Estados Unidos, por la gran cantidad de matrimonios que habían tenido, que los niños ya habían nacido y no al país. Así que bueno, esto es un tema que tuvo que ver de un poco las técnicas de gestación relacionadas con el COVID-19. ¿Y qué ocurre? Yo les comenté cómo en Europa están prohibidas casi todas las legislaciones la maternidad subrogada o la gestación por sustitución. Ver cómo los matrimonios, parejas de estos países recurren a estas técnicas en general en los Estados Unidos o en Rusia o en Ucrania, y luego llegaron a España, llegaron a Francia, llegaron a Italia, queriendo que se les reconozca la filiación con respecto a estos niños. Hay 2 casos muy famosos porque llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son los casos Meneson y Lavaz. El caso Meneson, los dos son casos de matrimonios franceses. En el caso Meneson es un matrimonio que fue a California, y nacieron 2 niñas gemelas.
En Estados Unidos lo que se hace es que cuando nacen los niños por estos contratos de gestación por sustitución, como se le da validez al contrato, hay que hacer un proceso judicial por el cual hay una sentencia que finalmente pone en cabeza del matrimonio subrogante la filiación de estos niños. Y con esa sentencia, estos matrimonios, tanto en el caso Meneson, como les decía, que eran dos gemelas, venían de California, como en el caso Lavaz, que fue una niña y el nacimiento se había hecho en Minnesota, llegaron a Francia y hicieron un proceso de reconocimiento de sentencia. Los tribunales franceses negaron este reconocimiento por considerar que afectaba el orden público interno, porque se trataba de una práctica prohibida en el país. A pesar que aquí esto es un dato importante, los niños, tanto las gemelas como la niña, tenían lazos biológicos con los padres, que en definitiva tenían la filiación. Actada la filiación, no con la madre subrogada. Entonces estos matrimonios recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que se violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no se les reconocía esta relación entre los niños mediante un vientre de alquiler y los progenitores que habían acudido a estas técnicas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos les reconoce que se había violado este artículo 8 y le ordena a Francia reconocer esas sentencias extranjeras. Básicamente, ¿por qué? Porque había una relación biológica entre los padres y estas niñas. Un caso distinto, que también llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el caso italiano conocido como Tiso y Campanelli. Este caso es diferente, es un matrimonio italiano que recurre a Rusia, pero ninguno de los dos aporta material genético. En Italia, por la ley 40, está expresamente maternidad subrogada o la gestación por alquiler de vientres, y por lo tanto cuando vienen con el niño, lo que les dicen es que en realidad están violando el orden público, que deberían hacerse un proceso de adopción y que se está pasando por encima el proceso de adopción, y el tribunal italiano retira al niño de estos padres y pone en uno, los da en adopción. Este matrimonio, Paradiso y Campanelli, se presentan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en el Tribunal Europeo, en primera instancia, les dicen que es verdad, que habían violado nuevamente el artículo 8, y hace como una relación con los casos Meneson y Lavaz de Francia. Sin embargo, el Estado italiano apela esta resolución, la gran sala del Tribunal Europeo modifica la resolución de primera instancia y no hace lugar a la pretensión del matrimonio Paradiso y Campanelli, básicamente sosteniendo que no había relación biológica entre ellos, que la gestante no había aportado que la gestante no... que los padres no habían aportado los gametos y que por lo tanto no correspondía que hiciera lugar al artículo 8. Así que bueno, esto es un poco lo que quería comentarles a nivel de derecho comparado internacional. Y ahora sí, me gustaría que Andrea nos hable del proyecto que tuvo el Código Civil y Comercial argentino, donde sí se preveía un artículo especial dedicado a gestación por sustitución. Sí, Patricia. El artículo 562 del Código, del proyecto, preveía la gestación por sustitución, por esto de que se prohibía o se regulaba o se
abstenía, se decidió por la regulación. Se hizo una regulación en la cual se permitía la gestación por sustitución, así era como se la llamaba, y que iba a estar, debía ajustarse a lo determinado por el código y a una ley especial, que esto fue bastante criticado porque decían que en realidad se tenía que autoabastecer el código y no dejarlo librado a una ley especial, pero los autores del proyecto decían que como esto se modifica tan rápido en la realidad, no era fácil estar modificando permanentemente el código, por eso se lo dejaba en manos de una ley. Y una cosa muy importante que establecía es que todos estos procesos se debían hacer mediante obteniendo la homologación judicial, o sea, este proceso era un proceso judicial, no era un proceso simplemente dejado librado a las clínicas o a los lugares especialmente habilitados por el Ministerio de Salud. Porque además hay otro tema que se plantea, es que estas técnicas son relativamente sencillas, entonces hay algo que se llama TICs, que son técnicas de inseminación casera, que está pasando en el caso generalmente de dos mujeres, en las cuales una insemina a la otra en su casa con una jeringa, y estas cuestiones tampoco tienen ningún tipo de regulación. Pero volviendo al artículo suprimido, establecía que el juez solamente podía homologar si se tenían en cuenta algunos puntos, que a nosotras con Patricia nos parecía importante charlarlos acá y contarles acá. ¿Por qué? Porque estos puntos, si bien el articulado ha sido suprimido cuando pasó por el Senado, es lo que aplican las clínicas, o sea, la mayoría de estos puntos son tenidos en cuenta a los efectos de aplicar estas técnicas porque sabemos que se están haciendo en Argentina. Uno es tener en cuenta el interés superior del niño que va a nacer. Segundo, que la gestante debe tener plena capacidad, obviamente, tiene que entender lo que está haciendo, tiene que tener buena salud tanto física como psíquica. Además, a que al menos uno de los comitentes, o sea, los padres que van a ser los que van a expresar su voluntad procreacional, se les denomina comitentes, uno de ellos al menos debe haber aportado sus gametos. Además, ellos tienen que tener una imposibilidad de concebir o de llevar a cabo un embarazo a término, esto también es importante. La gestante no aporta sus gametos, por eso es que es viable la impugnación de la maternidad, porque la madre gestante, todas las clínicas donde se hacen, no aporta el óvulo. ¿Para qué? Para evitar justamente este vínculo que quede determinado legalmente porque el parto sigue al vientre. Además, la gestante no puede haberse sometido a más de gestación por sustitución en más de 2 veces, y además ha tenido un hijo propio, con lo cual entiende la gestante lo que es entregar un niño porque ha tenido un hijo. Bueno, para llegar a la aplicación de la transferencia del embrión, o sea, la transferencia embrionaria, se debe requerir la autorización judicial. Y si no se obtiene, el articulado directamente decía que la filiación se determinaba por naturaleza. Ahora bien, esto es el artículo que se suprimió, pero como veníamos diciendo, esto se lleva a cabo. Hay casos en la Argentina. Entonces, ¿qué ha ido haciendo la jurisprudencia? Ha tomado distintos caminos, distintas acciones, distintas vías para lograr el emplazamiento buscado. Ellos son, a partir del año 2013, tenemos el de impugnación de la maternidad, que es el que ya los conocíamos, una solicitud de inscripción de nacimiento, una medida autosatisfactiva impugnando una información sumaria, impugnando la filiación que surge, o una autorización previa para realizar la práctica de gestación por sustitución. Últimamente lo que se está atendiendo es a esto, a una autorización previa. Tenemos que hay exactamente 52 sentencias, o sea, en estos casos, en la gran mayoría de los casos se ha otorgado, se ha hecho lugar a la gestación por sustitución y se han colocado a los comitentes como padres de estas criaturas que han nacido. En los 46 casos que tenemos jurisprudenciales, 45 corresponden 31 a parejas casadas, 14 a parejas que están en unión convivencial, 13 son heterosexuales y 10 parejas del mismo sexo. Y un solo caso de familia monoparental. Entonces, hay un solo caso o 2 que están dando vueltas en los cuales hubo un fallo en primera y en cámara, y ahora está por ir a corte en la Capital Federal, en los cuales se establece una inscripción provisoria.
Esto atenta bastante con lo que decíamos al principio del derecho a la identidad y a la celeridad y a la inscripción, pero bueno, es una situación en la cual hay unas ciertas, no está tan claro la gestante en qué condiciones gestó a estos niños, con lo cual hay una decisión, tanto de primera como de segunda instancia, de hacer una inscripción provisoria a favor de los comitentes y no una inscripción definitiva, que sería lo que en realidad el fin perseguido por quienes inician estas acciones. Por supuesto que los centros deben resguardar toda la información relativa al uso de estas técnicas para en un legajo base, y esto va también a quedar en el registro para su posterior consulta en caso de que fuere necesario. Ahora bien, ¿qué pasaba con la fecundación post-mortem en el derecho comparado, Patricia? Porque nosotros dijimos que acá también se regulaba y acá también lo sacaron. Así es. Bueno, yo creo que va a ser nuestro último punto, porque ya vamos 1 hora y media hablando y queremos también escuchar un poco las preguntas, ¿no? Así que un poco para cerrar, lo que sí es importante es tener, cuando hablamos de filiación post-mortem, se puede dar 3 supuestos. Uno es que la inseminación post-mortem se realice con semen congelado en vida del aportante. Muchas veces cuando se están haciendo técnicas de fertilización asistida o porque están cursando una enfermedad que va a recibir quimio, eso puede hacerlo quedar estéril, muchas veces hay reserva de semen en bancos de semen. Ahí lo importante va a ser saber si esa persona que dejó el semen, al dejar el semen en el consentimiento informado, dio o no dio su autorización para que ese semen sea utilizado con posterioridad a su fallecimiento. Entonces, un caso tenemos inseminación post-mortem con semen congelado en vida del donante. Otro, o del aportante. La segunda opción es inseminación post-mortem, pero con semen obtenido luego del fallecimiento. Y aquí hay dos casos muy paradigmáticos. Uno se trataba de una pareja recién casada, que eran europeos, vinieron a la Argentina, fallece él en un accidente de tránsito en Argentina, y ella pide que se extraiga el semen dentro de las 72 horas, hay que extraerlo para luego podérselo llevar y ser inseminada con ese semen en una pareja recién casada. Hubo otro caso también de una pareja que extrajo el esperma de su hijo fallecido para en el futuro tener un hijo por inseminación artificial. Esta era una pareja británica, esto ocurrió en el año 2018, donde había perdido su único hijo en un accidente de moto. El hijo tenía 26 años, y ante el vacío que la pérdida de su único hijo le generaba, pensaron que extraerle el semen para diseñar un nieto en un vientre de alquiler y así recuperar al hijo. Así que este sería como el segundo supuesto, donde vemos inseminación mortem con semen obtenida luego del fallecimiento. Y la tercera opción de post-mortem tiene que ver ya con embriones crioconservados. Sabemos que por las prácticas, por estas prácticas existen una gran cantidad de embriones crioconservados, que están utilizados con posterioridad por la misma pareja en caso de que tengan éxito o no tengan éxito cuando se le transfieren, porque normalmente se obtienen muchos embriones, pero solamente en cada práctica médica. Lo que hace las buenas prácticas de la OMS es que no le pueden transferir más de 2 o 3 embriones por cada transferencia. ¿Qué ocurre los embriones crioconservados cuando fallece uno de los progenitores de ese embrión? Y esto también genera un gran tema bioético. Cuando hablamos de qué ocurre con el derecho comparado, que era lo que me preguntaba a Andrea, vamos a ver que la mayor parte de las legislaciones del mundo prohíben la fertilización post-mortem, y algunos hasta con sanciones penales, como el caso de Alemania, que le pone una pena de cárcel a quien fecunde un óvulo con el semen de una persona fallecida. También está prohibido en Suecia, en Francia, en Italia, en Portugal. Vemos también que existen legislaciones que lo autorizan con determinados requisitos. Esas legislaciones son, por ejemplo, España, Grecia,
Bélgica, por ejemplo, está permitido aún sin consentimiento escrito, pero tiene que darse dentro de los 6 meses y no superior a los 2 años que fallece el aportante del gameto. En el Reino Unido también se lo autoriza, pero debe existir un consentimiento previo por parte del hombre fallecido, y el semen deberá extraerse dentro de las 24 horas del fallecimiento. Holanda es similar al Reino Unido, así que vemos cómo hay legislaciones que lo autorizan. Dijimos que España también fue una de las pioneras en autorizar la fertilización post-mortem, y establecía 2 requisitos. Uno, que el fallecido hubiera autorizado en el consentimiento informado o en su testamento la posibilidad de utilizar su semen post-mortem. Que esa transferencia se haya realizado a más tardar entre los 6 meses y ahora hasta 1 año del fallecimiento del progenitor, a quien se lo quiere reconocer como padre de ese niño. Como les decía, y como ya lo había comentado también Andrea, la realidad es que nuestro Código Civil y Judicial sí prevé un artículo que fue dejado de lado al pasar por el Senado, y que nos va a contar un poco Andrea de este artículo, y vamos a finalizar con algunos fallos de la Argentina. Sí, el artículo establecía, el artículo 563, establecía que en caso de muerte no había vínculo filial entre la persona nacida por el uso de estas técnicas y la persona fallecida. O sea, el principio general era que no había vínculo jurídico, pero sí podía hacer la excepción, era que sí se podía establecer la afiliación y haber vínculo jurídico si se había la persona dejado su consentimiento expreso en el documento previsto en el 560, que es ante el centro médico donde se realice la técnica, o en un testamento, y además si la concepción se hacía dentro de 1 año siguiente al fallecimiento. En estas 2 situaciones sí se permitía la afiliación post-mortem y creaba vínculo, que esto es lo importante, lo que tiene que decidir la ley es si crea o no crea vínculo para crear o no vínculo sucesorio. Tenemos 2 casos que a nosotras nos parece muy interesante, que es uno del mayo del 2016, de la doctora Giordanino, del Civil 87, en el cual la situación era que el señor fallece en un accidente de tránsito, era una pareja que estaban intentando tener hijos, él fallece en un accidente de tren, y entonces, pero fallece en el 2011, y entonces ella pide inmediatamente al fallecimiento la extracción. El juez federal le hace lugar a la extracción, se conserva el semen, y ¿qué pasa? Recién en el 2016 la señora se presenta y dice que ahora quiere utilizar ese semen crioconservado de quien había sido su pareja. No le da la jueza Giordanino vista al asesor de menores porque dice que no hay menor, y no le da vista al fiscal porque dice que no hay cuestión controvertida. Entonces ella autoriza la utilización de este semen cadavérico para que la señora sea inseminada 5 años después de que había fallecido su pareja. Se basa en dichos de los testigos de que decían que él quería formar una familia y que él quería tener hijos y que habían empezado a pensar en el tema del tratamiento. En el caso contrario de la Sala B del 3 de abril del 2018, el señor tenía cáncer, entonces iba a iniciar un tratamiento de quimioterapia, se le extrae el semen, o sea, en vida, para justamente crioconservarlo, pero él fallece a los pocos meses habiéndose iniciado el tratamiento. Entonces ella pide, y la Cámara dice que tanto primera instancia como Cámara confirman, porque dicen que no había autorización de parte de él para utilizar esos gametos en su testamento ni en su consentimiento. O sea, faltaba, además de que falta una regulación en el país, faltaba la voluntad de él expresada claramente en el sentido de decir que quería tener descendencia aún después de fallecido. Entonces, Patricia, ¿qué interrogantes nos quedan antes de entrar a las... Bueno, ante todo, agradecerles a todas por
escucharnos durante tanto tiempo, y creemos que hay un montón de interrogantes en materia filiatoria, el tema de si tenemos que regular o no la gestación por sustitución, qué pasa con la responsabilidad de los centros de salud en todas estas prácticas de reproducción humana asistida, hay que regular el tema de las prácticas homólogas y heterólogas. En las heterólogas es cuando hay donantes de semen o donantes de óvulos, y todo esto quiere una regulación. También sigue quedando el interrogante de si debemos o no regular estas pracortem, las TICs de las que nos habló Andrea, que son todas las prácticas caseras. Así que la realidad es que nos parece que esto es un tema, el derecho a movimiento, y realmente ahora lo que queremos es escucharlos a ustedes y ver qué preguntas tienen para hacernos. Bueno, muchísimas gracias a las dos por este encuentro. Y la verdad que, ¿se escucha? Sí. Ah, perfecto, perdón. No, hay muchísimas preguntas, traté de centralizarlas. La primera que tiene que ver con la acción, cómo opera la prescripción en la acción de impugnación de paternidad, medios de prueba para probar el reconocimiento del impugnante. ¿Se escuchó? Perdóname, la impugnación de reconocimiento medios de prueba, las medios de prueba Sí. en las acciones de filiación básicamente siguen siendo las pruebas genéticas. O sea, para impugnar hay que acompañar o pedir un ADN que va a determinar que no existe el vínculo biológico. Por supuesto, siempre que no estemos dentro de una técnica de reproducción humana asistida que no permite este tipo de aplicar estas acciones. Perfecto. Bueno, era una de las preguntas. Otra es, ¿cómo hace un niño que nació por fertilización asistida si quiere saber su identidad? ¿O cómo se entera si no le cuentan, dado que no figura absolutamente nada en su partida de nacimiento? Bueno, en ese caso, realmente, si no le han contado, si no se ha enterado, si no ha tenido acceso a algún tipo de conocimiento, no va a ser. O sea, yo pienso que acá en los centros es como cuando van a adoptar, que se comprometen los padres, los comitentes se comprometen, pero es un compromiso que ellos asumen a contarles la realidad biológica. Esto es algo que ellos asumen este compromiso y tienen, además tienen entrevistas con psicólogos, etcétera, para ayudarlos a que en el futuro, cuando los niños empiecen a preguntar, 4 o 5 años, cuando empiecen a preguntar, puedan saber si yo no tengo mamá porque no tengo mamá, si tengo papá porque tengo 2 papás. Bueno, pero la verdad es que hay un alea de que si los padres no dan esa información, la respuesta es muy complicada porque no le va a llegar la respuesta verdadera. Los centros deben guardar la información y por eso se trata de desincentivar mucho las técnicas de la inseminación caseras, porque uno no sabe con quién, después dónde quedan los datos, no quedan. Entonces ese es un problema. Claro, Y además está todo el tema que hablamos de la responsabilidad por afectar el derecho a la identidad, que habíamos hablado del artículo 52, por lo tanto, si eventualmente después el niño no tiene posibilidad de llegar a conocer cuál es su identidad, podría demandar a sus padres en ese sentido. Exacto, y también por un tema de los datos genéticos ante alguna situación de salud grave que pueda llegar a pasar o ocurrirle al niño, ¿no? Es exactamente igual que en la filiación, hay como un compromiso a hacer conocer la realidad biológica, pero es inejecutable desde una acción judicial, en principio. Bueno, otra de las preguntas que surgieron es, en el caso de la impugnación por reconocimiento, si se debe plantear el desplazamiento y pedir el emplazamiento del actor, o si ese emplazamiento de reconocimiento se hace como un reconocimiento voluntario en el registro civil.
Sí, es así, o sea, se impugna el reconocimiento, queda desplazado, queda vacío y después va directamente al registro civil y reconoce. No hay una acción por la cual el actor vaya a reconocer. Primero va a tener que impugnar, porque ya tiene una afiliación ya reconocida por el 558, por el tema del doble vínculo, una vez que desplaza directamente, si es el actor el padre biológico. Obviamente que si es el hijo va a desplazar y después sí va a reclamarle al padre, que puede voluntariamente o no reconocerlo, pero sí. Perfecto. Otro caso práctico, un caso concreto, un hombre reconoce un bebé, se le hace luego un ADN con la autorización de su mamá, y descubren que no es el padre biológico. Ese hombre tiene plazo para interponer la acción de desplazamiento de estado y así evitar que ese niño el día de mañana lo herede. En realidad ese padre no podría hacer una acción de impugnación, sino que tendría que hacer una nulidad de reconocimiento, que él reconoció por error, dolo o violencia. Violencia es difícil de pensar, el más es en el error o en el dolo, porque en realidad él va contra la doctrina, si él reconoció, va a ir contra la doctrina de los propios actos, con lo cual él no puede impugnar su propio reconocimiento. Lo que va a tener que hacer, entiendo yo, no sé Patricia, es hacer una acción de nulidad de ese reconocimiento. Sí, en este caso es así, ¿no? Una nulidad de reconocimiento es la acción que corresponde. Y que tiene 2 años de plazo, desde que se enteró. Desde que tomó conocimiento, por supuesto. Y otro caso relacionado podría ser el hijo que quiere impugnar la maternidad, cuando hubo procreación asistida. Esa es una pregunta. Un hijo que pueda impugnar la maternidad en procreación asistida. Si hubo consentimiento... No puede. Si hubo consentimiento... Sí, Patricia, perdón. Es que es lo que estamos diciendo, cuando hablamos de que en las acciones de reclamación o de impugnación no prosperan en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida, no prosperan para ninguno, nadie tiene legitimación activa para iniciar esas acciones si existió un consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Claro. Y en el caso de la triple filiación, ¿se solicita cautelarmente el apellido de los 3 progenitores? En el caso de que haya una respuesta positiva, ¿cuáles serían esos efectos? Bueno, con respecto a los apellidos, las sentencias de triple filiación en general consultan, los jueces preguntan y si se quiere mantener. En el caso de Monteros, que yo les comentaba, la niña tenía la del padre que no era biológico, pero era el padre legal, y ella quiso agregar el del padre biológico. Entonces se agregó, la ley del nombre permite hasta ahora 2 apellidos, con lo cual lo pudo hacer. En caso de que se agregue un tercero, yo creo que ya debiera ser por una cuestión judicial, pero yo no lo haría como cautelarmente, lo pediría dentro de la sentencia, pero no como cautelar, me parece. Como parte, como en la demanda, para que integre la sentencia en su decisión. Exactamente. Porque cautelarmente no creo que un juez le cambie un apellido por solamente cautelar. Me parece que no, la protección pasa del cautelar por otro lado, no pasa por el tema del apellido, me parece. El apellido es simplemente una consecuencia de la sentencia, o sea, al agregar una determinada filiación, ahí es donde entra a jugar el apellido y el lugar que va a tener el apellido dentro de los distintos apellidos de ese niño. Y ahí es donde en general se evalúa cuál es el interés superior del niño en mantener un apellido porque ya está conocido, tiene títulos, etcétera, con ese apellido, o también lo que a él le genera un apellido o el otro. Pero va a ser una consecuencia de la acción y de la sentencia que reconoce esa filiación. Bueno, hay muchísimas preguntas. Si quieren puedo continuar, si tienen tiempo las expositoras. Hay muchas preguntas que por ahí pueden tener digamos, un componente ético, como son todos estos temas, ¿no?, relacionados con las técnicas de reproducción asistida.
Por ejemplo, ¿qué opinan, si quieren expresar su opinión respecto del descarte de embriones por voluntad de los padres? Supongo que se debe referir al fallo de La Plata, del Tribunal de Familia, y si consideran que a raíz de ese fallo de la evolución jurisprudencial cambió la naturaleza del embrión. El tema del descarte de embriones está íntimamente relacionado con el comienzo de vida. Y creo que el problema de cuándo comienza la vida es un tema que tiene que ver con la ética, tiene que ver con la ciencia, y también con lo jurídico, porque también podría ocurrir que desde lo jurídico se establezca cuándo tiene efectos el inicio de esa vida. Pero realmente, de acuerdo en el lugar que nos pongamos en cuanto a lo que creemos que es el inicio de vida, a partir de ahí vienen todas las consecuencias ético-morales que va a tener. Para aquellos que creemos que la vida se inicia desde la unión del óvulo con el espermatozoide, el descarte de embriones tiene unas consecuencias. Para los que no creen y creen que recién la vida comienza con la implantación en el útero materno, van a ser otras las consecuencias ético-jurídicas que va a tener el descarte de embriones. Por eso estos temas están íntimamente relacionados con el inicio de vida. Bueno, también si tienen alguna reflexión respecto de la legitimación pasiva en caso de impugnación de maternidad, cuando la paternidad está determinada por reconocimiento. Perdóname, ¿me podés repetirla? ¿Legitimación Sí, pasiva? Sí, si procede la reparación por daño moral por parte del progenitor, no, perdón. Ay. A ver, yo creo que lo que están preguntando es... Era la última. Sí. Bueno, ahora la voy a volver a encontrar. Yo creo que lo que preguntaba era si el padre que no reconoció, o sea, que el padre que se encuentra que su hijo había sido reconocido por otra persona, podría, el actor, claro, el caso de impugnación del reconocimiento, ahí lo estoy leyendo, cuyo actor es el padre biológico, podría a su vez reclamar. Bueno, como decíamos con Patricia, en realidad el único supuesto expreso de la ley en la parte de filiación es el frente al no reconocimiento, que esto salió del fallo de la doctora Delma Cabrera de San Isidro en 1988, es el primer caso en el cual ella establece jurisprudencialmente que correspondía una indemnización por un no reconocimiento voluntario. Esto después siguió en un montón de fallos y se plasmó en la ley. Ahora, nosotras creemos que hay para analizar otras situaciones, esto de que la madre no diga quién es el padre, que la madre niegue, entorpezca, o que el padre sin saber, que sabiendo que no lo es, reconoce. Hay una cantidad de situaciones que creemos que se deben analizar para determinar o no la responsabilidad. Hoy por hoy no están previstas puntualmente, tendrán que ir por el tema de daños de responsabilidad civil común, que tendrán que aplicarse, que en el caso de capital tramitarían ante un tribunal patrimonial, no ante el tribunal de familia, porque no creo que, salvo que el juez se declare incompetente, pero bueno, eso va a haber que analizar en cada caso. Estas son situaciones que no están previstas. Pensamos en su momento que se tendrían que prever algunas, pero no lo están. Después, no estando prevista la sustitución gestacional, las opciones serían primero tener el niño y luego impugnar la maternidad, o primero pedir autorización judicial y luego tenerlo. Nosotros sabemos que en capital ya la gestación por sustitución no requiere el trámite judicial, porque si la práctica se ha llevado a cabo dentro de la capital federal y la criatura nace dentro de la capital federal, directamente ya se inscribe en el registro, no, porque nosotros sabemos que los registros son locales, no nacionales, con lo cual en ese caso, dentro de capital no requiere. En caso de provincia de Buenos Aires sí va a requerir una acción previa, con lo cual yo creo que las últimas, o sea, si bien se empezó impugnando la maternidad, que es la última de las opciones, ahora se está corriendo hacia la primera, que es hacerlo preventivamente, para evitar una segunda inscripción dentro del mismo registro. Bien, procede la reparación por daño moral por parte del progenitor que no pudo reconocer voluntariamente a su hijo extramatrimonial por obstaculización de la madre. Perdón, ¿se entendió?
si procede la totalmente, bueno, esto también lo estuvimos conversando hoy con Andrea, porque sí, el padre que no puede reconocer porque no se enteró, por ejemplo, que era su hijo y se perdió la posibilidad de tener una relación con ese niño desde el inicio de vida, desde el parto, esto también es un perjuicio real, pero bueno, no está previsto en el código y como muy bien dice Andrea, todo esto va a tener que ir por los principios generales de reparación de daño, va a haber que probar el daño y probado el daño en el ámbito civil, pedir una reparación. No nos olvidemos, nosotros tenemos el caso Fornerón, o sea que por alguna situación en la cual el señor no sabía y cuando tuvo 13 años para poder vincularse una hora con su hija, o sea, y ahí la Argentina ha sido condenada por justamente este tipo de situaciones, ¿no? Sí, como que es un tema para seguir trabajando, esto del daño derivado de las relaciones de familia, específicamente de la responsabilidad de los centros de reproducción, en mi opinión, porque ya hay muchas demandas al respecto, y más que nada en Ciudad Autónoma, y es buenísimo que se que pudiéramos tener más presentaciones y alguna definición legal, ¿no? Sí, tal cual. Hay muchas cuestiones que se derivan, la responsabilidad civil, penal, administrativa de los centros. ¿Qué pasa con este caso que salió en el Reino Unido, que en definitiva era el médico, era el que donaba su propio material genético para tener hijos? ¿Hasta qué punto eso es una cuestión a investigar, a avanzar, a probar? O sea, yo en lo particular coincido con Patricia que no porque la ciencia lo pueda hacer se va a tener que hacer, o sea, no todo debe permitirse, ¿no? Me parece que la ética tiene que ponerle un freno y un parate a las cosas, no solamente porque se puedan hacer, se deben hacer, me parece. Sí. Aquí hay una pregunta que creo que está relacionada al momento en que la doctora Patricia, me cuesta mucho el apellido, había comentado los fallos del Tribunal Europeo, el caso de Francia en particular. Dice que creo que se debería distinguir entre la prohibición del procedimiento y anotarlo o no en el país, especialmente en Francia. La pregunta es, o la aclaración que piden aquí es si deberían agregar la diferencia entre prohibir el procedimiento y anotarlo o no en el país. Bueno, es que el tema está en que hasta dónde la previsión de la inscripción de ese certificado de nacimiento que viene con padres, que la madre en definitiva no es la que dio a luz, afecta o no afecta el orden público interno de un país. Y esto tiene que ver con la legislación interna de ese país y toda la construcción jurídica que hay en torno a esos temas. Por eso hay que ver en cada caso particular. Por ejemplo, en este momento en España está muy claro que está prohibida la gestación por sustitución, especialmente en la ley. Pero si vienen con una sentencia extranjera que reconoce la filiación con respecto a estos padres comitentes, en ese caso España va a aceptar reconocer esas sentencias extranjeras, por ejemplo las sentencias que vienen de Estados Unidos, donde se pruebe que hubo participación real de la madre gestante, donde realmente pudo expresar su voluntad, que lo hizo por razones altruistas, o recibió un estipendio que es razonable. O sea, todo esto se evalúa en España. Ahora, si por ejemplo van a países donde no salen con una sentencia que dé certeza sobre que fueron respetados los derechos de la madre gestante, en ese caso España no acepta de ninguna manera inscribir ese certificado de nacimiento en sus registros. Pero esto es España, Francia tiene otra legislación, Italia es mucho más cerrado, pero hay que ir a cada caso particular y ver hasta dónde afecta el orden público interno. Bien, o sea, se sigue el procedimiento, digamos, del exequatur. Si afecta al orden público interno. Exactamente.
Uno de los elementos esenciales en el exequatur es que la sentencia que se va a reconocer, además de haber sido correctamente notificada, que cumpla todos los requisitos, que sea cosa juzgado, es que no afecte el orden público interno. Agradecimientos en el chat de la claridad de la exposición, de lo didáctico, de la amena de todo este encuentro de hoy, así que en nombre del Instituto de Derecho Civil, de la doctora Tamborenea y del doctor Santarelli y de todo el CASI, le damos las gracias por este tiempo dedicado para nosotros, para seguir aprendiendo, y bueno, nos vemos en la próxima exposición. Muchísimas gracias a todos, y a todos por estar ahí también, del otro lado. Muchas gracias, Andrea, Patricia, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Perdón si en algún momento hubo algún problema con el audio, pero la conectividad nos supera. Estamos en épocas complicadas, así que perdón si en algún momento no se escuchó bien, pero bueno, cualquier cosa tienen nuestros correos electrónicos por si tienen alguna información. Nosotros les vamos a alguna consulta, les vamos a pasar el Power que fuimos pasando para que lo tengan como archivo. Y después a través del área académica se pueden acceder. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, y me uno a las palabras de Andrea, y la verdad fue un placer poder compartir con ustedes esta charla, en definitiva, y transmitirle también todos los dilemas que presentan los temas relacionados con la afiliación. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta muy pronto.